Hola, buenos días o a la hora que estén escuchando el podcast. Este es Josué Matamoros. Hola, esta es Pachi, ¿cómo están? ¿Todo bien, Pachi? ¿Y usted? Bueno, sí, responde quién está aquí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Muchas gracias por preguntar, Pachi. ¿Usted cómo está? Sí, Muy sí, bien. sí. Estamos aquí en el primer episodio del 2020. Y bueno, justo pasó Navidad y bueno, tuvimos nuestro episodio de Navidad, pero yo me quedé pensando sobre todas esas veces que nos han regalado en Navidad o en otro momento algo que a uno no le gusta, ¿no? Y Los amigos secretos, los amigos invisibles. los amigos invisibles o la familia, lo que sea. Uh-huh. De hecho, el otro día, hablando con mi mamá y mi hermana por WhatsApp, se armó toda una discusión de que los últimos regalos que nos había dado mi mamá no nos gustaron. Y nosotros se lo dijimos. Uh-huh. No, como esto no me gusta, mamá, ¿cómo se te ocurre? Pero hay otras personas que uno no se atreve a decirle que no le gusta el regalo. Si no le tiene suficiente confianza. Exacto, y entonces uno se pone ahí en una situación muy incómoda de qué hacer, ¿no? Uh-huh. Uno abre ahí el regalo frente a todo el mundo y entonces, ¿qué haces? Adicionalmente, como parte de un reto que publicamos en el sitio web de La Membrana, que vamos a leer, hicimos una lista de libros que vamos a leer durante el año, y el primero de todos era Mentir, de Sam Harris. Exacto, que está íntimamente relacionado con lo que estoy Ajá. contando. Que básicamente es un argumento sobre por qué mentir está mal, y más allá de eso, porque, o sea, es un poco menos debatible si mentir de manera maliciosa está mal. Pero Sam Harris argumenta, va un poco más allá y argumenta que las mentiras blancas, sí, mentiras blancas, por no complicar más el término, están mal también, ¿verdad? Sí, es bien interesante y digamos, lo leímos justo en estos días. Es muy corto, no sé, uno lo lee en 40 minutos, 50, quizás una hora. Sam Harris va exponiendo como diferentes casos en los cuales uno miente. Uno de ellos es este de los regalos, ¿no? Cuando uno recibe un regalo y como que la convención social es siempre decir que a uno le gustó. Pero más allá, porque claro, eso te trae como un beneficio a muy corto plazo, que es saltarse una incomodidad, pero yo diría incluso que no te saltas la incomodidad, porque cuando uno está mintiendo que le gusta, es sumamente incómodo. Ok. O sea, igual la incomodidad uno se la ahorra, nada más que no se la transmite al otro en el momento. No se la transmite al otro, a menos que la persona se dé cuenta que uno está mintiendo. Correcto. ¿No? Pero además, lo que argumenta Sam Harris en el caso este de los regalos. De los regalos es que el hecho de que uno diga que le gustó, de alguna manera impide, bueno, que el otro conozca más los gustos de uno, que conozca, o sea, sí. Un comentario que me hace, que comienza él, como en la definición de mentira, es dar una mala guía a los demás sobre lo que uno es, y es justo un momento donde ellos esperan comunicación honesta, y es como negar una relación, porque sí. el otro, al interactuar con uno, espera saber de uno y aprender sobre uno, y uno al mentir está simplemente truncando esa posibilidad. Sí, entonces esto, digamos, primero Sam Harris no se está refiriendo a, por ejemplo, cuando uno está jugando póker. Porque ahí no se espera que haya una interacción honesta, o cuando Correcto. está algún tipo de juego donde es normal. O en la ficción, por ejemplo. Por supuesto. Son mentiras, claro. El Señor de los Anillos, lo que narra ahí no existía, pero uno no está esperando uno no está esperando un relato histórico, sino una de fantasía, entonces no pasa nada. O sea, no es una mentira realmente. Sí, no es una mentira. Sí. Pero la parte más interesante es esto que él plantea a lo largo de su libro, es que es cómo mentir afecta las relaciones, ¿no? Que quizás en el momento pareciera que una mentira blanca, como decir que el regalo a uno sí le gustó, no tiene no va a tener ninguna consecuencia, pero en realidad yo sí he sentido como cuando uno dice una mentira sobre un regalo, es porque no tiene la confianza suficiente de decirle a la otra persona que no le gustó. Entonces, si uno lo analiza, sí se siente como la relación está como más débil a que si uno le dice que el regalo no le gustó y que quizás sería bueno cambiarlo o regalárselo a otra persona que sí se vaya a poner ese suéter. Bueno, pasan dos cosas. Puede ser que esa confianza pudiera
comenzar a aparecer gracias a ser honesto en ese Exacto. momento, en esa interactuación. Además, el resultado del propio regalo está siendo peor ahora porque yo me estoy dejando un regalo que no me gusta. Ujú. Le estoy truncando la posibilidad de esa persona de saber más sobre mí, qué regalos me pueden interesar y no va a interesar. Y también estamos evitando que alguien que sí le interesa el regalo lo reciba próximamente, ¿no? Porque nos Exacto. lo estamos dejando sin que él... además estamos generando situaciones en las que podríamos, o sea, en el futuro probablemente ellos esperen que hacemos el regalo luego Ajá. y eso es una situación que Que no no es va a deseable ser, para sí. ninguna de las dos personas. O sea, entonces se están generando, hay como una cadena de consecuencias ahí Claro, que que uno son no piensa en completamente el momento indeseables. porque además, al menos yo estoy muy condicionada a cuando veo el regalo a actuar como que me gusta, ¿no? Ujú. Porque claro, a lo largo de su vida uno ha recibido casi, yo diría, la misma cantidad de regalos que le gusta a que no le gusta. O sea, es así, es un porcentaje alto la cantidad de regalos que a uno no le gusta, entonces está muy condicionado a responder de esa manera, ¿no? Claro, Pero, y ven todo lo que pasa y con esta situación donde las apuestas son altísimas, ¿verdad? Es un regalo. O sea, cuando las apuestas del que regala, digamos, que está... pues sí, me refiero simplemente que no es tan importante. Si a alguien le Sí, gusta o no un regalo, es una situación de bajo perfil. Y sin embargo, en este pequeño ejemplo ya se ven las ramificaciones y, y consecuencias que aparecen de manera subsiguiente, ¿no? sí, Y sí. exacto. Entonces la idea es como que muchas veces mentimos por cosas que creemos que son superfluas, pero es simplemente una falta de análisis de, de lo que está pasando. Y muchas veces que uno pudiera decir las cosas, quizás, qué sé yo, por ejemplo, si a uno le dan un regalo, vamos a ver si esto lo logro poner en práctica, como que si a uno le dan un regalo que no le gusta, como decir muchas gracias por considerarme, mencionarme. No quiere decir ser descortés. Exacto. Uno podría decir la verdad o elegir una verdad, Ujú. de manera que uno siga siendo cortés, pero no sacrificando la verdad, ¿no? No Sí, sacrificando cosas que sean ciertas. Y bueno, y estas cosas ciertas se refieren tanto a hechos, como 2 más 2 es 4 o algo así, pero también a verdades sobre la subjetividad de uno, o sea, opiniones de de cómo uno. se siente uno al respecto, sí. Digamos, el objetivo o lo que plantea, la idea que va postulando Sam Harris a lo largo del libro con sus ejemplos es que nunca está bien mentir. No lo dice tan absolutamente, pero prácticamente, o sea, sería muy excepcional cuando es correcto mentir. Entonces, y entonces que, por ejemplo, una mentira no es, si yo de verdad creo que 2 más 2 es 3, y yo digo, no, es 3, yo no estoy mintiendo porque yo estoy actuando en base a lo que yo conozco, Ujú. ¿no? Sí, Lo estar mismo, equivocado no es mentir. exacto, lo mismo pasa con mis opiniones. Si yo de verdad creo que mi opinión es que no me gusta el regalo, Ujú. o que sí me gusta, pero luego, ¿qué pasa? Típico, ¿no? Que uno le gusta y luego se lo prueba y en verdad no le gusta, Sí, ¿no? una equivocación de... Exacto, eso no era mentir, porque en ese momento yo estaba siendo honesta en base a lo que estaba sintiendo. Ujú. Pero, entonces por eso dice José lo de verdades objetivas y verdades subjetivas, es decir, la verdad objetiva y subjetiva, en base a mi conocimiento. Al alcance que tenga uno sobre Exacto, esas verdades, claro. exacto, En el momento de decir la verdad, donde otros esperan que usted actúe honestamente. Sí. exacto. Y también otra opción es, como dice José, decir una verdad, ¿no? Quizás en un regalo, qué sé yo, uno puede halagar una parte del regalo, Ujú. ¿no? Pero lo normal es que las personas te pregunten, ¿pero te gustó? Sí, ¿No? O sea, a lo mejor a uno le regalan un suéter muy colorido y uno dice, ¿qué colores tan bonitos? sí, Y eso no sería mentir, porque los colores realmente te parecen bonitos, ¿no? correcto, sí. Pero claro, ya cuando te encasillan, ¿no? Y te dicen, ¿pero te gustó? Ujú. Entonces uno tendría que decir la verdad. El otro riesgo que aparece al mentir es el que alterar la percepción de los demás con respecto a cómo actúa uno en esas situaciones. O sea, es fácil que la gente se dé cuenta que uno miente y eso ya daña la relación. Y la percepción, o sea, por más que sea Sam Harris da un ejemplo por ejemplo, de una muchacha que se está hablando por teléfono con otra, Ujú. mientras están en la misma casa con su mejor amiga o una de sus amigas, y le miente por teléfono a quien está por teléfono para evitar tener que ir a una cita para verse en un restaurante o algo así. Mientras que la amiga la ve y ella lo hace como
como si fuera un logro, porque ahora se va a quedar con esta amiga. Pero entonces simplemente le está dando información a esta amiga de qué capacidad de ser deshonesta tiene ella y cómo, y cómo esto afecta, o sea, la confianza o simplemente es duro saber que otros tienen facilidad para mentir y Claro, eso afecta la relación, ¿no? claro, porque uno se queda pensando, siendo la amiga que escucha, digamos, cuántas veces te ha dicho cosas así a ti, ¿no? Entonces... Genera esa duda, claro. Ajá. Sí, ahí está, leímos hace poquito, o sea, hace minutos, una frase de Nietzsche que era algo así como, el problema no es que me mentiste, es que ahora no sé cuándo creerte, o algo así, Algo no por esa literal. línea, sí. Y entonces es cierto, o sea, cuando uno se da cuenta que las personas mienten, y todo el mundo miente, a uno se le genera esa inseguridad. Entonces, ¿cuándo está diciendo la verdad y cuándo no? En cambio, si uno agarra y como propone Sam Harris, hace el objetivo de siempre decir la verdad, la gente sabe que tú siempre dices la verdad. Entonces, cuando dices Por eso algo, que sea así. exacto, cuando uno da un halago, por ejemplo, las personas saben que eso es lo que realmente tú piensas, y entonces tiene muchísimo más valor. Correcto. Entonces, es muy interesante porque al analizar diferentes escenarios como ese, por ejemplo, de cuando uno lo invitan a algún lugar y uno no quiere ir, muchas veces uno, por ejemplo, yo tiendo a decir, no sé, y ya sé, Ya sabe que no quería. exacto, ya sé que no quiero, Ujú. ¿no? O sí, yo te aviso más tarde. Y ya yo sé cuál es mi respuesta, digamos. Entonces, claro, eso genera una expectativa en la otra persona de que quizás sí voy. Cuando yo tengo clarísimo que yo no voy a ir, entonces a lo mejor la persona está pensando como, a lo mejor Pachi sí viene, hay que pensar en opciones de comida vegetariana, no sé qué, y yo estoy en mi casa en el sofá, digamos, sin ningún plan de ir a esta invitación. Entonces, creo que es mucho, tenemos que, o sea, es una acción individual, por supuesto, pero que además puede ir generando un cambio un poco en la sociedad que nos rodea, porque muchas veces nos choca demasiado cuando alguien dice, no, es que hoy no tengo ganas, ¿no? Como que uno se lo toma muy personal, siento yo. En cambio, si nos acostumbramos a que la gente a veces no quiera salir y lo diga, y nos ayudamos a todos, porque todo el mundo a veces no quiere salir, y tener la libertad de poder decir la verdad y decir, no, es que hoy no. Entonces, sí, eso es como otro beneficio. Y que de nuevo construye la relación en vez de destruirla no fuerte, pero como poquito a poco, como mediante pequeñas grietas, porque cuando yo digo no sé y en verdad ya sabía que no quiero, estoy dejándole a la otra persona creer, o sea, que está actuando en base a una posibilidad que realmente no existe. Está evitando el avance de la relación. Exacto. Y la relación, o sea, consiste en varias cosas, es conocimiento sobre el otro, sobre lo que le gusta, lo que no le gusta, de qué manera actúa en ciertas situaciones. Por ejemplo, la gente, o sea, debe ser muy constructivo para una relación notar que alguien responde honestamente por incómodo que sea. Exacto. Y va a dar mucha confianza, además de que, por ejemplo, como decía Pachi hace un momento, por ejemplo, cuando es hora de dar halagos o de hablar bien de algo en general, eso tiene más valor cuando a veces esa persona habla mal de algunas cosas o es honesta al respecto de cuando no le gusta o le parece mal. Sí, o sea, yo creo que es importante lo que tú estabas diciendo antes y que ahí está, digamos, es difícil decir la verdad siempre, pero creo que uno lo debería tratar de hacer paralelo a lo que tú estás mencionando, Josué, de que eso no significa ser descortés, ¿no? O sea, uno tiene que lograr hallar como un punto, un equilibrio. O sea, no es un equilibrio porque no vas a dejar de decir la verdad, simplemente que el decir la verdad no implica ser descortés. Entonces no es como que si te invitan, uno decir como, no, otra vez, yo no quiero salir los miércoles, sino decirlo de una manera más cortés, no sé cómo. Un ejemplo que me viene a la mente en eso es recibir retroalimentación en el trabajo, por ejemplo. Ajá. Y bueno, y esta gente que aprende sobre estas cosas como la administración o recursos humanos o por ahí. Bueno, se sabe, una vez vimos en un curso en Linda.com que mencionaban que para dar feedback negativo es necesario haber dado 6 feedbacks positivos, 6, ¿cómo se dice? Elementos de feedback positivo. Bueno, sí. O algo así. O sea, es una exageración cantidad... para que las sensaciones, las emociones, porque, o sea, esta es la otra cosa. Esta es como la crítica que le daría yo al libro de Sam Harris, que es muy ideal. Es por la línea del pensamiento de Sam Harris, es muy, o sea, coincide con el resto de su pensamiento,
que es muy ideal y como un poco excesivamente lineal, porque las relaciones humanas, o simplificador, digamos, Es bien simplificado. porque las relaciones humanas no son, no es tan simple, ¿verdad? Es difícil, bueno, o sea, es muy similar por ejemplo, lo que argumenta él en el Moral Landscape, que que es esta idea de, bueno, no hay, ahí me estoy yendo por la tangente, pero es esta misma idea de ser muy simplificador y lineal y como que no meterse tanto en la complejidad de las cosas. Lo que argumenta Sam Harris en cuanto a eso es como, bueno, habría que, o sea, no es que no se pueda, el ideal existe y se puede avanzar hacia el ideal y bueno, y habría que tomar, ver cómo se ve este idealismo en una situación particular. Ujú. Entonces es como por ahí, ¿no? Es como, o sea, porque parece como pero resolviste el mundo, bueno. Claro. Pero no, lo que simplemente esta es la idea y habría que ver qué tan complicado o no es aplicarla en cada situación, ¿no? Claro, pero una de las cosas que a mí me parece bien interesante del libro es que él dice como, lo que pasa es que cuando vamos mintiendo, ¿no? Cuando nos acostumbramos a decir mentiras, nos acostumbramos demasiado. Y no es como que se dicen mentiras en las excepciones, sino que se termina diciendo mentiras Claro, constantemente. es un hábito. Exacto. Ujú. Entonces, más bien es como una lucha contra ese hábito, empezar a decir la verdad, incluso cuando la sociedad aceptaría que mintiésemos. O sea, por Correcto. ejemplo, él da el ejemplo de, como lo que está diciendo Josué, del feedback, ¿no? ¿Qué pasa si un amigo te pide que leas una cosa que hizo, digamos, que se escribe una novela, lo que sea, y que te pide léela? Uno la lee y se da cuenta que no te gusta, Ujú. ¿no? Entonces, mucha gente diría, no, está buena, quizás algún pequeño feedback, pero Sí, no... como nos hacen a nosotros con el podcast. No, es perfecto. Exacto. Exacto, pero en cambio lo que él dice es que si tú le haces eso a tu amigo, lo estás poniendo en una situación de que cuando los editores lean ese libro, los editores no lo van a tratar como un amigo. Ujú. Y se van a dar cuenta de esos errores o de esos problemas que tú le viste, muy Ujú. probablemente, y no van a aceptar la novela de tu amigo. Si tú crees que tu amigo tiene talento en escribir, deberías decirle las cosas que crees que están mal Ujú. para que las mejore. Si crees que tu amigo no tiene talento en escribir en lo absoluto, entonces quizás deberías decirle eso, de Ujú. alguna manera. Eso es otra interpretación de la mentira que Sam Harris menciona, que es negar la información útil a otros. Exacto. Usted no le está compartiendo detalles sobre su escritura, o incluso Sam Harris mencionó un ejemplo más sencillo, que es cuando la esposa le pregunta cómo se ve con el vestido que se puso hoy, ¿no? Que si se ve gorda. Ajá, ok, por ejemplo, sí. Ujú. Pero entonces, claro, Sam Harris menciona la sutileza de, bueno, puede ser que haya un subtexto de que simplemente le esté diciendo que la quiere o algo así. Y bueno, pero sí, entonces responder honestamente en ese caso sería responder al subtexto. Pero... O sea, simplemente ella se está cuestionando Ujú. si al esposo le gusta como ella se ve y por En ende general. la quiere, ¿no? Ujú. O sea, Algo como, así. es algo- Sí. ese es como el subtexto. Ajá. Digamos, si hubiera un subtexto en alguna situación, usted, si quiere responder honestamente, debería responder al subtexto, ¿no? Pero bueno, pero si uno simplemente miente al respecto de cuando alguien pregunta, ¿me veo bien con este atuendo? Si uno no responde honestamente, simplemente le está negando información útil que esa persona podría utilizar para tener mejores atuendos en el futuro o hacer Bueno, dieta, o para no... ejercicio o lo que sea, sí. Exacto, porque como que hay dos supuestos, ¿no? Uno, que el vestido le queda mal, ese vestido. Entonces no decirle como, no, ese vestido, quizás mejor ponte este otro. O dos, que realmente la persona está gordita, Ujú. entonces cualquier vestido la va a hacer ver gorda, entonces allí más bien quizás sería bueno, digamos, si a la persona le interesa eso, de Ujú. adelgazar, como decírselo de alguna manera, y para que ella pueda tomar, o sea, como decir, sí, creo que en Navidad engordaste, Ujú. ¿no? Pero tranquila, eso lo rebaja fácil, o Ujú. algo así. Y también como, así lo dice también Emmanuel Kant y así lo dice Sam Harris, que al mentirle a otros estamos negándole autonomía, porque estamos asumiendo que nosotros somos mejores jueces Ujú. de la percepción de ellos que ellos podrían tener. O sea, uno, al negar la información, uno está diciendo, no, él está mejor sin saber que su libro es muy malo, o su podcast, Ujú. o el O el atuendo, vestido, o sí. si tiene que hacer dieta o no. Al no decirle eso, cuando ellos piden esa información, les estamos actuando como de una manera
paternal como se dice, más bien tiránica, como asumiendo que uno está a un nivel superior y esa otra persona no puede tomar esa información como un adulto y tomar las decisiones que le ayuden a estar en una mejor situación luego, ¿no? Sí, sí, ya que mencionaste a Kant, mencionemos un poco eso. Kant, un filósofo alemán, planteó esto también, ¿no? Hace muchos años. Quizás de una manera bastante más amplia, porque la idea de Kant era decir, nosotros podemos llegar a qué es moral o qué es no, o qué no, en base a la razón solamente, no necesitamos la religión. Nosotros mismos, a través del pensamiento y la lógica, podemos llegar a la conclusión de que es moral. Entonces él mencionaba una cosa que se llama ¿dilo? El imperativo categórico, pero también él habla del imperativo, de la hipótesis. ¿Cómo es? El imperativo hipotético, sí. Exacto, porque él diferencia, dice, no todas las decisiones que nosotros tomamos se refieren a la moral. Hay unas, por ejemplo, si queremos estudiar para tener una buena nota, para luego tener una buena carrera y tener mucho dinero, eso no se refiere a la moral. Eso se refiere a un deseo. Entonces, para eso aplica... Es condicional. Si usted quiere una carrera o si quiere dinero, tiene que trabajar. Si quiere un título, tiene que estudiar. Pero no habla sobre la moral en sí. Exacto. Es solamente que usted quiere cierta condición. Entonces eso se llama el imperativo hipotético. Pero lo que estamos hablando aquí, que es relativo a la moral, se llama el imperativo categórico. Así lo llamó Kant. Entonces la idea de Kant es decir, bueno, para saber qué es el imperativo categórico podemos utilizar algunos principios que nos pueden llevar a determinar cuáles son las normas que forman parte de la moral, ¿no? Que son universales para toda religión y para cualquier persona. Eso es lo que él está buscando. Exacto, porque la idea es que las mismas normas apliquen a todo el mundo. Entonces, porque él era parte de esta generación de la ¿cómo se llama? La iluminación. Sí. Entonces, él tenía esa preocupación de cómo universalizar el concepto de moral a pesar de cuál era su tendencia religiosa, ¿no? Exacto. Entonces, la primera manera justamente es esta, que la norma que uno está tratando o el comportamiento sea universalizable. Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando un día y veo un cartel que dice no pisar el césped, pero yo estoy apurada y yo quiero atravesar por ahí porque es un atajo para llegar más rápido al bus que lo estoy viendo ahí. Entonces, si yo piso el césped, yo digo, no va a pasar nada, solamente es una persona que está pisando el césped. La pregunta que se hace Kant y que quiere que nos hagamos para saber si eso es moral es, ¿qué pasaría si todo el mundo, todo el tiempo, pisase este césped? Bueno, la respuesta es que el césped se destruiría, ¿no? Se dañaría el césped, sería una parte así como de tierra en el medio, muy probablemente. Entonces él dice, entonces no es moral pisar el césped. Otro ejemplo es robar. Exacto. Si probablemente tengo mucha hambre, no tengo dinero, en ese momento, por alguna circunstancia, la pregunta es, ¿está bien robar? Porque pareciera que es más importante el hambre de alguna persona que no robar. Entonces uno podría asumir rápidamente, no, está bien robar para ese caso. Entonces Kant lo que dice es, ok, pero ¿qué pasa si entonces es permitido robar en cualquier caso? O sea, o para todos. O sea, es universalizable ese acto. Entonces lo que pasaría es que entonces alguien podría llegar inmediatamente y robar lo que yo acabo de robar. Y bueno, sería caos. No habría orden y sería imposible la convivencia a nivel social. Exacto. Entonces la pregunta es esa, ¿es universalizable? Entonces, por esto, a través de este raciocinio, bueno, Kant utiliza varios principios, varias formulaciones para llegar a cuál es el imperativo categórico. Esta es una. La otra que vamos a mencionar aquí es la humanidad. Kant dice que las personas son un fin en sí mismo, ¿no? Entonces nosotros no podemos utilizar a las personas como un mero medio, o sea, como un simple medio para llegar a un resultado. Obviamente uno a veces utiliza a las personas cuando uno compra algo, uno está utilizando la cajera que le está dando el objeto y no está dando el dinero. Pero ahí no es un mero medio, yo no estoy negando su humanidad. Pero hay otras instancias donde uno puede estar utilizando a alguien solo como un medio para llegar a un resultado. Entonces, si esta es la situación, esa situación no sería moral. Hay cosas, por ejemplo, como mentir, que uno no es universalizable porque ¿qué pasaría si todo el mundo miente todo el tiempo? Caos. Y dos, también niegan la humanidad, como estaba diciendo Josué. Cuando yo le niego información a alguien, información que tengo, le estoy negando a la otra persona su capacidad de actuar en base a esa información y estoy decidiendo yo cuál es la información que esa persona debe tener. Entonces, no estoy negándole su carácter de ser humano igual a mí. Correcto. ¿No? O sea, yo me estoy poniendo como superior a él, como tú estabas diciendo. Esa es la idea. Entonces, Kant lo hace de una manera un poco más como abstracta, diría yo,
y también absoluta. Kant niega Hasta los extremos, hasta claro. los extremos. Exacto. Ok. Ambos mencionan un ejemplo, creo, obviamente fue Kant el primero y luego Sam Harris lo incluye en su libro, que es qué pasa si estás en tu casa y llega una persona, digamos, supongamos que vives en Alemania nazi, ¿no? Y una persona, una amiga tuya que es judío, se había escondido en tu casa. Y llega un nazi o un grupo de nazis y te pregunta. Los soldados. Exacto, aquí está Ana Frank. Bueno, no estabas en Alemania, pero sí, entonces, ¿qué haces? En Holanda, pues. Exacto. Entonces, Kant dice, según Kant, nunca, bueno, según ambos Kant y Sam Harris dicen que no se puede mentir, ¿no? Entonces, para nosotros sería súper normal decir, no, aquí no está. Pero Kant dice que si uno miente y luego pasa algo, uno es responsable de ese algo. Es decir, Es parte o sea, se comparte la responsabilidad, no es solo el asesino ahora el culpable, ajá, sino que también es en parte su culpa. exacto. Entonces, por ejemplo, hay un curso ahí, o hay un video de Crash Course Philosophy en YouTube, que ponen el ejemplo y dice, imaginemos que uno dice, sí, está en la cocina. No, perdón, ¿cómo era? Uno dice, no, no está, exacto, perdón, Sí, no se llama está acuerdo. aquí. No, no está aquí. Y entonces el asesino se queda afuera y justo en ese momento, justo antes, tu amiga Ana Frank había visto que habían llegado los nazis y había salido corriendo por la puerta de atrás de la casa. Ujú. Y como tú mentiste, los militares, los nazis no entraron, sino que se quedaron afuera y ¡pum! Se encontraron y mataron a Ana Frank. Ujú. Todo hubiera funcionado mejor. Todo hubiera hecho funcionado, eso. exacto, ¿no? Es como exagerado. Pero Sam Harris lo que dice es como yo pudiera haber dicho, yo no te diría, nunca. Ujú. Sí, uno puede elegir qué verdad decir. Exacto, qué verdad decir. Mi punto con, digamos, lo Eso que es en un caso muy extremo exacto, y mi no punto, necesariamente aplica para el argumento general, ¿no? exacto, yo lo que siento es como que como que cuando uno escucha eso, la argumentación de Kant y así, mucha de la argumentación se basa en estos ejemplos extremos para probar si está bien o no su teoría, pero la Es para realidad, probarla, es para- exacto, exacto, para- pero en la realidad es que lo más seguro es que nosotros no nos enfrentemos a una situación como esa. Ujú. Quizás Al un menos no ejemplo, todo el tiempo, sí. no, porque una situación de que viene un asesino, no, Muy esa, probablemente, muy esperemos probable. que no, Exacto. esperemos que esté todo bien. Hay un ejemplo extremo que menciona Sam Harris en su libro que sí me parece que es mucho más posible que ocurra, Ujú. que es qué pasa si, imagínense que ustedes son parte de un grupo de amigos y hay una pareja casada dentro de ese grupo de amigos. Probablemente no tienen que imaginarse la situación. Exacto. Y resulta que todos los amigos saben que el esposo le está montando cachos a la esposa. Ujú. Todos saben. Entonces, la pregunta es, uno se entera, uno no, digamos, el supuesto es que yo, por ejemplo, no me enteré porque yo haya visto algo, Ujú. sino que una tercera persona me contó, y yo no me siento que soy tan cercana a la esposa, entonces la pregunta es, ¿qué debo hacer? Porque si yo cuento, mi amiga, la que me contó, me dijo, no le cuentes a nadie, estoy rompiendo lo que ella me dijo, ¿no? Pero por otro lado, no contarle a ella, a la esposa, es como que todo el mundo le ve la cara de tonta, ¿no? Ujú. Entonces, Y además, como, o sea, lo que pasa es que ya, es lo ya, mismo que dijimos, sí, exacto, pero sí, las conclusiones son las mismas. O sea, usted le está negando esa información a ella, está tratándola como una niña, no le está dando información que le puede ser útil para mejorar su vida más tarde, ¿no? Y bueno, se le está negando su humanidad, como diría exacto. Kant. Entonces sí, entonces lo que proponen ellos es que uno tendría que decir, ¿no? Sí, o al menos decir que usted tiene la percepción que tiene por las razones que la tiene, ¿no? Claro, Contar todo el contexto. contar con todo el contexto, digamos, porque usted no es que vio, no es que tú viste al esposo, Sí, usted o sea, no. no te consta la información Sí. de primera mano, pero tú sabes que todos están hablando de eso. Ujú. Claro, es un comportamiento muy ideal el que proponen ellos, Ujú. sí. Y lo que pasa es que sí, me parece que tiene sentido, es muy racional y es jalando las cosas, jalando el mundo real hacia lo ideal, empezando Claro. las cosas hacia el cielo, ¿no? Sí, pero qué bonito sería como uno saber que siempre te están diciendo la verdad. Sí, correcto. Sí, sería muy bonito. Sí, tenía otro ejemplo similar en la mente y lo dejé ir. No, está bien. Ok. Sí, Sam Harris al final del libro invita como, ¿qué pasaría si intentas esto, ¿no? ¿Cómo Ujú. cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiarían tus relaciones si uno intenta siempre decir la verdad? Sí. Y creo que es una buena invitación para este inicio de año. Sam Harris no lo menciona, pero, o Kant, pero otra cosa es las mentiras hacia uno mismo, ¿no? Ah, claro. Que debe ser algo
de ser una dinámica bastante similar. Uno se miente a uno mismo porque se trata a uno mismo como un niño y uno no se considera capaz de conocer esas verdades, ¿no? Y cuanto mejor compartirse o hablarse a uno mismo con toda la honestidad posible y tratar de imaginar de manera positiva, de manera hacia el futuro, qué beneficios puede obtener uno mismo si en serio se dice la verdad, ¿no? Exacto. Entonces la invitación es a que todos sigamos la verdad. Bueno, entonces terminamos el número 1 del reto del... El primer libro, sí. El primer libro que vamos a leer durante el 2020. Chequen el website, ahí está el resto de la lista por si quieren ir leyendo con nosotros y no es tarea, pueden hacerlo si quieren. O sea, igual no necesariamente como que en cada capítulo no se va a hablar de un libro, pero realmente sí el podcast se informe de lo que vayamos leyendo, pero no es necesariamente. Sí, justo este era un libro muy corto y que era sencillo tratar todo en un solo episodio. Correcto. Pero bueno, ahí vamos viendo cómo va a ir pasando. Para cerrar, bueno, muchas gracias por escuchar y queríamos leer un comentario que no habíamos leído hace un par de semanas, como que se nos había olvidado. Este comentario es de M. Castro 2188 y nos dice: no me lo pierdo, siempre abordan temas interesantes y le dan un enfoque muy original. Logran explicar ideas complejas de forma sencilla y entretenida. Muchas gracias, M. Castro 2188. Gracias, M. Castro. Y gracias a todas las otras personas que nos han dejado comentarios. Por favor, recuerden que nos pueden dejar comentarios allí en la plataforma de Apple Podcast. También nos pueden dejar comentarios. Hay otra plataforma de podcast que también estamos, que se llama Himalaya, y ellos también aceptan comentarios, también incluso comentarios de cada capítulo. Entonces, si nos quieren dejar comentarios ahí, muchas gracias. Bastante práctica y tiene... me parece que hay bastantes, se pueden accesar fácilmente bastantes opciones de podcast en español. Sí. Entonces les puede interesar si eso es lo que buscan, está actual. Y pueden, como dijo Pachi, dar comentarios por cada podcast. Estos tipos de temas que conversamos Pachi y yo generan mucha opinión y estoy seguro que la gente tiene la inquietud a veces de llevarnos la contraria o claro, decir, hey, se les olvidó este caso o algo así. Y sería bonito verlos allí, los comentarios. Correcto. También, si no, nos pueden dejarle comentarios en la página de Facebook o en Twitter. Estamos como La Membrana Podcast. Y muchas gracias por escucharnos y recuerden compartir este podcast con alguien que les pueda interesar. Muchas gracias. Chao. Chao.